Bien, entonces tenemos en los informes, o mejor dicho, las notificaciones en cuanto a los accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades, de que a nivel del accidente mortal e incidente peligroso se debe notificar, que el empleador debe notificar estos eventos durante 24 horas después de ocurrido el hecho, ¿no? O sea, ocurren estos eventos, el empleador inmediatamente debe de hacer la notificación respectiva, ¿no? Eso sin duda alguna. O sea, el empleador tiene que ingresar al SAT, que es el Sistema de Accidentes de Trabajo del Ministerio, nuestro SAT, y realizar esa notificación. No es que esto lo informe por correo electrónico, como hace un empleado, sino que tiene que informarlo con a cabalidad de esa manera. Tiene 24 horas para hacerlo, ¿no? Aunque de repente es cierto, ¿no? Hay empresas que se demoran, bueno, pues si lo hacen en más tiempo, luego tienen una falta o multa por no hacerlo en el tiempo correspondiente. Ahora, cuando ya son accidentes que no son mortales, como los leves incapacitantes, y las enfermedades ocupacionales, ahí sí ahí cambia la cosa, porque de alguna u otra manera, ahí es el centro médico asistencial, vale decir, si tú eres trabajador, te atendiste, por ejemplo, en la clínica Ricardo Palma, que te envía tu empleador, entonces esa clínica Ricardo Palma tiene que hacer la notificación al Ministerio de Trabajo. Y en el caso de accidentes leves incapacitantes, tienen hasta el último día hábil del mes siguiente para notificar. Si es que tienes una enfermedad ocupacional, se debe hacer 5 días hábiles de conocido el diagnóstico, hacer esa notificación respectiva. Por ejemplo, tenemos casos de que en las enfermedades ocupacionales más se han presentado por el tema de hipoacusia inducida por el ruido, ¿no? No, se entendería que también a nivel del COVID-19 sí se puede entender que sea una enfermedad ocupacional, pero sobre todo para los médicos que están haciendo las atenciones frente a pacientes de COVID-19. Y también en lo que es trabajadores independientes, ahí sí hay un caso crítico porque de alguna manera en lo que es trabajadores independientes tipo estibadores terrestres, ¿no? Que es el caso más común, creo, ellos mismos tienen que hacerse su propia notificación, ¿no? O realizar la propia notificación, lo cual ahí también es complejo, sí pienso que ahí de repente se puede modificar en algo se va a modificar en algo la ley porque, bueno, ahí es complicado. Yo siempre le recomiendo, bueno, cuando tienen la oportunidad de conversar con trabajadores que son estibadores, yo lo que les recomiendo es, por lo menos vean un seguro en común o un seguro complementario de trabajo y riesgo para sus actividades, porque ellos de qué sufren sobre todo de dolores musculares en la columna, ¿no? Entonces siempre el tema de salud es importante, ¿no? En estas notificaciones habrán casos más complejos, ¿no? Por ejemplo, el caso que decían nuestros compañeros, ¿qué pasa si el accidente de trabajo ocurre de un contratista, ¿no? ¿No? Ocurre de un contratista y está en mi empresa ese contratista, ¿no? Entonces, es el centro médico asistencial quien va a hacer la notificación respectiva. Pero, o sea, esa notificación le interesa a ese contratista o en sí le interesa a toda empresa, ¿no? Lo que se está notificando. Y también al empleador principal, al cliente también le interesa, ojo, porque ocurrió dentro de su ámbito, ¿no? Porque a veces pasa que el contratista contrata a su contratista a un trabajador y al trabajador le ocurre ese accidente y el empleador principal, el cliente no sabe nada, ¿no? Entonces, tiene que haber un interés del empleador en saber si el centro médico asistencial se ha notificado correspondientemente y si se paga un seguro complementario de riesgo con mayor razón. Si hay casos más fuertes, por ejemplo, ¿no? Hay casos más ya sui generis, como por ejemplo, imagínense un accidente mortal que le ocurre a un contratista. Ahí es mucho peor, ¿cierto? Entonces, porque ¿saben por qué? Porque no solo tiene que notificar el contratista, sino también tiene que notificar ese empleador, ese cliente donde está ese contratante, donde pues está alojado ese contratista de por sí, ¿no? Entonces, eso es prescindible. Ya si el contratista, por ejemplo, vamos a suponer casos extremos, lo llevan ese trabajo de contratista al centro médico asistencial, lamentablemente fallece ahí, ¿no? En esa clínica, entonces ese trabajador
tiene que, de alguna u otra manera, ¿no? Su accidente mortal notificarlo. Tres personas notifican, si es que fallece en la clínica, ¿no? La clínica tiene que notificarlo como centro médico asistencial, el contratista también y el cliente también. Tres en uno. Ingeniero, pero son tres notificaciones, son muchos, sí, pero no importa porque es función del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Filtrar y hacer que sea un accidente. Eso ya para conteo estadístico, pero son los tres que realmente deben notificar. O sea, es un poco lo que debemos comprender cómo es el funcionamiento en ese sentido. Bien, donde también es importante las investigaciones que se realicen a los accidentes de trabajo e incidentes. Bueno, el Comité de Seguridad debe preocuparse. Bueno, hay métodos interesantes como lo es el análisis causal de pérdidas, es el árbol de causas, ¿no? Que se preocupa por esos métodos que se aplican para ese tipo de sucesos. Y ya para enfermedades ocupacionales, quien debe determinar si se da la enfermedad ocupacional es el médico ocupacional respectivamente. Bien, donde sobre todo es importante determinar las causas del accidente de trabajo y los accidentes no ocurren, y no ocurren por gusto, hay causas y la misma debe investigarse. Sobre todo, por ejemplo, los accidentes de trabajo e incidentes, tenemos las causas inmediatas y las causas básicas, ¿no? Y sobre todo adoptar las medidas correctivas correspondientes a esos eventos, ¿no? Como hemos podido conversar un poquito, cuando ocurre un accidente mortal, 10 días tiene el empleador para hacer la investigación de estos eventos. Y no solo la investigación, sino realizar, sobre todo como hecho comité, que tiene esos días, tiene que hacer la investigación, ir en 10 días y hacer mención de las acciones correctivas. Bien, entonces tenemos también la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque todo el sistema se evalúa y es importante ello en mención tenerlo en cuenta. Entonces, esta evaluación comprende procedimientos internos y externos que la empresa debe tener y podemos tener en cuenta mediciones cualitativas como cuantitativas, ¿no? Que eso nos apoye sobre todo para poder realizar de mejor manera nuestras actividades, ¿no? ¿No? Sobre todo, el sistema de gestión tiene que evaluarse porque si no, no sabemos cómo va yendo, se va ejecutando de por sí. Donde esta evaluación nos permite, ¿no?, identificar falencias, otras medidas preventivas y correctivas, también puede ser una base para la mejora del IPAC, ¿no?, para la efectividad de las medidas. Y es importante comunicar al personal, sobre todo en ese aspecto, ¿no? Sobre todo este sistema de gestión que debe el propio empleado evaluar cómo está esta situación, ¿no? Y acá hay un tema muy bonito que son las auditorías, ¿no? Que son procedimientos sistemáticos, independientes y documentados para verificar el cumplimiento del sistema de gestión. Es importante que los trabajadores sean consultados para elegir al auditor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y que, bueno, pues el empleador, bueno, elija un auditor independiente que debe de estar registrado en el Ministerio de Trabajo a través del Decreto Supremo 014-2013, ¿no? Donde estas auditorías deben de realizarse cada 3 años para actividades que no son de riesgo, cada 2 años en actividades que son de riesgo, y en MIPES hasta 10 trabajadores con actividades que no sean de riesgo, ¿no? Están obligados a realizar, ¿no? Eh, Ahora, en este caso, en las MIPES, hasta 10 trabajadores con actividades que no sean de riesgo, están obligados a realizar solo si SUNAFIL lo amerita, ¿no? SUNAFIL como entidad cabe precisar que también emite sus propias normas para poder mejorar sus inspecciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay en actividades mineras, de acuerdo a una norma que ya van a publicar, el informe de auditoría, que debe ser realizado por un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo, debe ser emitido a SUNAFIL, ¿no? Obligatoriamente, solo en el caso de las actividades mineras. Y yo les invito a que puedan revisar el Decreto Supremo 014-2013, bueno, que hace mención de lo que debe requerir un auditor. Y si queremos decirlo, bueno, es un tema también recurrente que yo veo en el caso de los auditores, porque
quien habla, bueno, yo también evalúo pues a los auditores de seguridad, pues si cumplen con los requisitos, ¿no? Y yo siempre noto en los auditores que van a hacer su inscripción y que van a hacer su renovación, que tienen la desesperación de presentar sus documentos, pero siempre hay una variable recurrente que es la que no piden una opinión para ver si sus documentos están bien. Casos, muchos que he podido apreciar, donde yo le digo alguna cosa particular, ¿no? A los auditores, ¿tú cómo sabes que tu documentación es correcta, que está bien? No se trata de presentar un expediente así, ¿no? Sino se trata de presentar lo fundamental para la CO14. Y que ahí, bueno, es errores recurrentes que se cometen ahí, ¿no? Ahora, por este contexto de la pandemia, yo sé que muchos auditores dirán, bueno, ¿qué hago, no? Ya como sea presento, pero no es como sea presentar tampoco. Es presentar lo que se debe. Si, por ejemplo, un auditor presenta su documentación sin una previa calificación, ya no tiene nada que conversar con mi persona. Ese señor tiene que esperar a que se evalúe sus documentos y esperar si está bien o no sus documentos. Y casi seguro que va a estar mal. No puedo hablar más, pero creo que casi el 99.99% de los auditores que no consultan siempre se les coloca observaciones, sin exagerar, ¿no? Entonces, eso invita, y yo también como consejo les doy, cuando consulten un trámite en una entidad pública, siempre averigüen muy bien cómo es el trámite. No se lancen a presentar un documento, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, un documento de permiso de trabajo adolescente, pues consulto qué necesito para no tener ningún problema. Si todo el documento está bien, ya, procedo con el trámite. Eso aplíquenlo en toda entidad pública que vayan a consultar. Le digo yo, no cuánto quisiera yo, por ejemplo, en mi carrera de ingeniería ambiental, porque es algo bueno y malo de mi carrera, los estudios de impacto ambiental, ¿no? Estos instrumentos de gestión ambiental que se presentan. ¿Cuánto quisiera yo en mi carrera que el SENACE, porque adelante lo manejan los ministerios, de alguna oportunidad de hacer una revisión previa del instrumento de gestión ambiental que es así, antes de presentarlo, ¿no? Porque si no, ¿cuántas observaciones se imaginan habría, ¿no? Entonces, siempre recuerden que el auditor debe estar registrado en el Ministerio de Trabajo y siempre consulten su resolución directoral que les muestre que sí está acreditado en el Ministerio. Y, bueno, dicho de paso, en la web del Ministerio de Trabajo también lo pueden encontrar. Entonces, tenemos también las acciones para la mejora continua, ¿no? En donde pues ya es casi la última etapa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es importante detallar. Esta revisión del sistema se realiza por lo menos una vez al año, ¿no? O sea, la revisión que hace la alta dirección del sistema debe ser por lo menos una vez al año. Ahora, diríamos que el empleado si quiere puede anticiparse, ¿no? No solo una vez al año, puede ser cada 6 meses, cada 3 meses, ¿no? Pero siempre estos resultados deben ser comunicados a los personas responsables del sistema, ¿no? No es que tampoco el empleado se reúna con sus gerentes, sus otros funcionarios, entre ellos, no, sino que la idea es que se comunique. Y eso es a veces lo que muchas veces el empleador no comprende en esa comunicación. Después tenemos por qué los trabajadores se quejan, y a veces se quejan con razón porque muchas veces no han sido comunicados de esas situaciones, ¿no?